inunda nuestro ser por tu gracia y perdón. Y contar todas tus maravillas y cantar a tu nombre, oh Rey. Eres el principio y el fin, Dios eterno y redentor. No hay nadie como tú. Queremos siempre hacer... Buenos días, hermanos, hermanas, sean bienvenidos a este culto de adoración. Qué bueno que nos acompañan conectándose desde su hogar. Damos gracias a Dios por la vida y qué bueno que nos acompañan. Vamos a comenzar este culto de adoración de este domingo con una oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos y te adoramos porque eres grande, bueno, misericordioso y amoroso con nosotros, tus hijos, Señor, que a pesar de no merecerlo, tú nos amas y nos cuidas, nos proteges de todo mal. Te adoramos, Señor, porque eres grande, porque haces maravillas, porque haces milagros en nuestra vida, que a veces no nos damos cuenta, Señor, pero tú siempre estás obrando alrededor de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos todo lo que nos regalas y lo que nos bendices a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor. Te adoramos, Señor, porque estamos bien, porque estamos con vida y porque podemos tener el privilegio de adorarte, Señor, aún en la distancia, Señor. Te rogamos, Dios, que puedas tomar este culto como un perfume, como un olor fragante para ti, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para adorarte y para alabarte, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y bendecimos todo lo que eres, Señor, y a tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a la Iglesia Maranata que desde su hogar se conecta, Señor, para adorar tu nombre. Gracias, Señor, y ponemos a tus pies este culto de adoración y, Señor, esperamos que sea de tu agrado. En nombre de Cristo Jesús, amén. Es momento de alabar a nuestro Dios a través de un canto. El canto Somos el pueblo de Dios. Acompáñanos a cantar este coro con nuestros hermanos de alabanza. El pueblo de Dios,
Ahora vamos a realizar una lectura bíblica. Te invito a que busques en tu Biblia Primera de Tesalonicenses 1, versículo 1. Si no tienes Biblia, va a aparecer también aquí en la pantalla el versículo. Vamos a leerlo todos juntos ahí desde tu hogar. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el momento de prepararnos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a escuchar al pastor Ismael López, que trae la predicación de este culto. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Maranata de Mérida, hermanos y amigos que nos siguen. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar listos para escuchar su palabra el día de hoy. Quiero agradecer a Dios por 47 años de vida que me ha dado. Gracias por las felicitaciones que se tomaron el tiempo, ¿verdad?, para escribir. Se siente muy bien cuando uno recibe la felicitación. Y quiero aprovechar también para dar una felicitación pues a todos los que han cumplido años en este tiempo de la pandemia y bueno, los que van a cumplir años en este mes. Se siente muy bien entonces que uno reciba una felicitación, así que reciban una felicitación en este mes. Creo que en adelante va a ser bueno que lo estemos haciendo. Yo les pido que allí en el YouTube escriban si van a cumplir años o ya cumplieron para poder recibir una felicitación. Les pido que cierren sus ojos y demos gracias a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, bendito Dios, por la vida que nos das. Gracias por un año más de vida en la vida en Cristo. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has dado, por tu presencia, Padre Dios, por las personas que están a nuestro lado y porque, Padre Dios, tú derramas de tus bendiciones en nuestra vida. Padre Dios, permite que el día de hoy tú nos hables a través de esta primera carta a los tesalonicenses. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A un herrero, después de muchos años de andar por los caminos de Dios en este mundo, alguien se le acercó y le hizo esta pregunta: ¿por qué tiene usted tantas pruebas? Le he observado y desde que se hizo miembro de la iglesia y comenzó a andar rectamente, ha tenido pruebas dobles y más accidentes que antes. Yo creo que cuando un hombre rinde su vida a Dios, se acaban sus pruebas. ¿No es esto lo que le dice su pastor? Con un rostro pensativo y alegre, el herrero le contestó: ¿ve usted este pedazo de acero? Necesito hacer unos muelles, pero antes el metal debe de ser templado. Para esto lo pongo al rojo vivo en la fragua y después lo enfrío en agua. Le doy el temple, lo caliento otra vez, lo golpeo sobre el yunque, lo doblo, lo amoldo hasta que consigo lo que quiero. Muchas veces encuentro el acero demasiado quebradizo y no lo puedo usar. En ese caso, lo tiro al desperdicio. Aquellos pedazos no me sirven para nada. El interlocutor se asombró de aquello. El herrero entonces continuó diciendo: Dios nos salva para algo más que para gozar la vida. Tenemos el gozo de Cristo en nuestros corazones, pero Él nos necesita para su servicio, lo mismo que yo necesito este pedazo de acero. Él nos da con el temple que necesitamos por medio de las pruebas y dificultades.
Es por eso que en mi corazón le digo: Señor, pruébame en cualquier forma que quieras, pero no me arrojes al desperdicio. De la misma manera vemos al apóstol Pablo siendo usado por Dios para dar forma a la iglesia que está siendo fraguada por las situaciones que enfrentaban en una ciudad importante como lo era Tesalónica. Hoy comenzamos el estudio de Primera Tesalonicenses, hermanos, y quiero que vayamos en el día de hoy en una introducción. Yo espero que ustedes hayan estado leyendo por lo menos 5 veces esta carta. Si no la hicieron, por lo menos una. Les invito para que en esta semana continúen haciéndolo y sean grandemente bendecidos por lo que Dios nos dice a través de su palabra. Quiero darles algunas características de esta carta. En primero, Tesalónica era una de las ciudades de Macedonia, la parte norte de Grecia en nuestros días en la actualidad. Era capital de la provincia romana, con un centro comercial situado en la ruta más importante, la Vía Ignatia, con una población heterogénea que incluía a los judíos. Un dato importante es que Macedonia había sido el reino de Alejandro Magno, a quien se le conoce como un misionero reconciliando al occidente con el oriente. Y esto permitió una apertura para el evangelio. Muchos de los nombres de las ciudades tenían que ver con él y su filosofía. Por ejemplo, la ciudad de Filipos recibe ese nombre por el padre de Alejandro, y Tesalónica recibe ese nombre en recuerdo a su hermanastra. Hay otras varias ciudades que reciben el nombre de Alejandría, precisamente por el apellido, por el nombre de Alejandro el Magno o el Grande le llaman. Todo el territorio estaba saturado de recuerdos de Alejandro, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pensaría no en un país ni en un continente, escúchalo bien, sino en un mundo para Cristo. Qué importante, déjenme hago una aplicación, es que es para el cristiano dejarse guiar por el Espíritu Santo para predicar de Jesucristo. No importan las circunstancias que nos rodeen, el tiempo que estamos viviendo, la edad que tienes, la ciudad donde moras. Si Dios te llama y si lo haces, déjame decirte que lograremos grandes resultados en tan poco tiempo. Varios escritores dicen que Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, se cree que se fundó en aproximadamente 1 año y medio o 2. Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones de la iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esta carta y qué fin tenía? Bueno, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero fue guiado por el Espíritu Santo a predicar el evangelio a Macedonia, pasando primero a predicar, ¿recuerdan? A Filipo. En Filipo creyeron Lidia y el carcelero con su familia y se estableció una iglesia. Luego dejaron la ciudad para ir a Tesalónica. Pablo, estando en Tesalónica, predicó el evangelio en una sinagoga, convirtiéndose muchos griegos y algunos judíos, los cuales formaron una iglesia. Pero los judíos que no creyeron forzaron al apóstol Pablo y a Silas a dejar Tesalónica, y con ello a la iglesia recién formada. Hechos
capítulo 17. Abran su Biblia allí en Hechos capítulo 17, de los versículos del 1 al 9. Es allí donde nos relata esta historia. Voy a leerla rápidamente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malvados, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando el pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyeron estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo escribe la carta de Primera Tesalonicenses debido a la falta de tiempo para afirmar a los nuevos creyentes. Esta carta se escribió en cuestión de pocos meses, alrededor del 51 después de Cristo, y se cree que es la primera carta en su segundo viaje misionero. Nada se sabe sobre la iglesia durante el periodo breve entre su fundación y la composición de la carta, aparte de las alusiones que contiene. La impresión que se da es la de una iglesia que era libre de grupos grupos que predicaban una versión diferente al Evangelio, en contraste con Gálatas, y que estaban progresando bien en el desarrollo de la fe y el amor, solo con algunos puntos débiles en cuanto a la aplicación de la enseñanza de la segunda venida del Señor y sobre la resurrección de los muertos. La preocupación de Pablo era si la iglesia podía resistir los ataques de afuera, no tanto por debilidades básicas entre ellos, sino porque eran una congregación joven. Podemos pensar, haciendo una aplicación para nosotros, toda iglesia, hermanos, tiene fallas, tiene puntos débiles que es necesario corregir, y la iglesia Maranata no es la excepción. Yo quiero preguntarles, ¿tenemos puntos débiles en la iglesia o somos una iglesia de 10? Yo sé que algunos van a contestar que somos una iglesia de 10, pero si somos honestos, hermanos, tenemos que admitir que tenemos errores por corregir. Ahora otra pregunta más: ¿la iglesia Maranata podrá permanecer a pesar de sus debilidades? Y por fe podemos decir amén. Pero quiero dar un dato adicional, hermanos, para que esto sea guía para nuestra iglesia. Ahorita por la pandemia, varias iglesias aquí en Mérida se debilitaron al grado de quedar muy débiles, algunas al grado de desaparecer. No había maestros capacitados para enseñar a sus niños en línea. No había quien animara a los nuevos creyentes. No había liderazgo, hermanos, para comenzar un ministerio, para transmitir los cultos en la semana y el domingo. Y han sufrido pérdida. Por ello,
Dios nos permite, hermanos, corregir las fallas para no sufrir pérdida. Por el contrario, hermanos, por el contrario, gozar de ganancia en nuestra iglesia. La Biblia dice allí en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia Maranata, una iglesia fuerte, una iglesia creciente, una iglesia con ministerios en la iglesia y ministerios hacia afuera de la iglesia, a la ciudad de Mérida. Por ello, necesitamos corregir los errores, las debilidades, comenzando por los doctrinales y los errores, las debilidades que tenemos en la vida cristiana. Una gran pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cómo hacemos cuando es mucha la iglesia, cuando es mucho el trabajo? ¿Cómo corriges los puntos débiles? Y también, ¿cómo enfatizas los puntos fuertes? Bueno, yo quiero sacar dos cosas, solamente de lo que vamos a ver el día de hoy, que es el verso número 1. Y en primer lugar, hermanos, necesitamos colaboradores. Los colaboradores que Dios trae a su iglesia para poder justamente corregirla, guiarla. Vamos a ver que allí en 1 de Tesalonicenses 1:1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los colaboradores que se mencionan aquí? Que eran varios, pero que se mencionan aquí de Pablo. Bueno, eran Silvano y Timoteo. Pablo, llamado en griego Paulos y en latín pequeño, ¿verdad? Se mencionan aquí que él tenía estos dos colaboradores. Primero Silvano, o llamado también Silas. ¿Le suena? Pablo y Silas, después del asunto con Bernabé. Bueno, también se le llamaba Silvano, con quien hizo el segundo viaje misionero. Era judío y óiganlo, a la vez era ciudadano romano como Pablo. Busquen allí en su Biblia Hechos 16:38. Hechos 16:38 dice así: y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Cuando encarcelaron a Pablo y a Silas, no solamente menciona que Pablo era romano, sino que igualmente Silas lo era. Después entonces del desacuerdo con Bernabé, Pablo escogió a Silas como compañero, elección que probablemente se debió a lo que menciono, que era ciudadano romano, era miembro de la iglesia de Jerusalén, era dirigente aprobado en su ministerio en Antioquía y tenía una simpatía, hermanos, y tacto en su labor entre los gentiles. Había mucho de afinidad con Pablo. Otro es Timoteo, que en griego significa temeroso de Dios. Él era hijo de madre judía y el padre era griego. No se sabe cuándo se convirtió Timoteo, pero se supone que fue durante el primer viaje, cuando pudo presenciar los sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo, al separarse de Bernabé, tomó a Timoteo, un joven dispuesto, que le era útil en el ministerio. Al paso del tiempo, Timoteo, oílo bien, llegó a ser un colaborador con un llamado más pastoral, a diferencia
de Pablo. Pablo establecía las iglesias y luego Timoteo era enviado por Pablo bajo su supervisión, bajo su cuidado, para que él pudiera pastorearlas. Timoteo era tímido, pero muy afectivo. Claramente era visto Timoteo como un discípulo y un colaborador de Pablo en el ministerio. En esta misma carta de 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, fíjense cómo dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué podemos aplicar, hermanos, de lo que Dios nos dice aquí? Bueno, la obra del Señor, hermanos, la obra en su iglesia Maranata de Mérida se hace en colaboración y necesita de cristianos llamados a misionar, a pastorear, pero también a servir. La obra del Señor, hermanos, el ministerio aquí en Mérida no se puede hacer solo. Necesita de cristianos adultos jóvenes y adultos mayores. Necesita de jóvenes universitarios. Tal vez puedas pensar que para ti que ya eres un joven universitario no hay lugar aquí en su iglesia, pero yo pienso como pastor todo lo contrario. Tú ya tienes más independencia, tienes cierta economía, y si las reuniones como se han establecido ya no son un lugar para ti, tú tienes un lugar aún dentro de su iglesia, no tal vez con los jóvenes, sino como en un ministerio más allá. Los adolescentes, los matrimonios dispuestos a servir incluso con otros matrimonios. Corregir, hermanos, los puntos débiles en la iglesia es claramente tarea del pastor en colaboración con todos los colaboradores en su iglesia. Se corrige cuando se enseña, hermanos, en la escuela dominical. Se corrige cuando se predica, cuando se sirve en alguna comisión, cuando se alaba a Dios, en el grupo de célula, en el discipulado, en la visita cuando se realiza, en el grupo departamental, en Rayitos de Sol, embajadores del Rey, auxiliar de niñas. En todo ello, hermanos, corregimos, vamos dando guía. No nos debe de sorprender que se nos corrija, más bien con un corazón dócil, recibir la corrección y la guía de Dios. Déjenme decirles que como pastor me ocupo no solamente de mantener la iglesia, predicando, visitando, estableciendo la visión de trabajo solo porque se me antojó, sin propósito alguno. Por el contrario, todo ello tiene el propósito de dar guía a su iglesia. Me ocupo, hermanos, y oro por su iglesia. Oro por ti, hermano, que me estás viendo. Oro por cada uno de los hermanos. No tengo yo un grupo en particular. Si así lo fuera, pues entonces, hermanos, ¿para qué el Señor me llamó a pastorear? El Señor Jesucristo era pastor de todos. Y yo quiero reiterarlo aquí, yo soy pastor de toda la iglesia. Ahora, si tú te quieres acercar en una forma más cercana, vas a aprender más como colaborador, y eso es a lo que yo te invito, para que te acerques más. Dios te invita entonces a que continúes siendo colaborador para bendición de tu propia familia y de tu iglesia. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo corregimos los errores, los puntos débiles en la iglesia? Bueno, a través de las palabras de bendición de Dios, que suenan como son una salutación del apóstol Pablo, pero son
palabras de bendición de nuestro Dios. Dice la segunda parte: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Necesitamos ser colaboradores humanos y divinamente necesitamos de la gracia y la paz de Dios. Lo que en la colaboración no podemos lograr, hermanos, Dios sí lo logra a través de su gracia y de su paz. Bueno, quiero extender un poco más qué significa gracia para que podamos seguirlo entendiendo en este pasaje. Gracia viene del griego charis o charis y tiene un trasfondo de la bondad de un amo hacia un esclavo. Gracia, entonces, por analogía, ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. Allí en Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, verso 30. Fíjate lo que dice allí. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento, al final de sus diversas epístolas, suelen invocar el favor y la gracia de Dios sobre sus lectores. Otro pasaje, Filipenses 4:23. Filipenses 4:23, fíjate lo que nos dice. Al final de la carta dice el apóstol Pablo, Dios nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en primera de Tesalonicenses 5:28 se repite la misma palabra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una gracia, hermanos, salvadora, que no merecemos. Mas en este pasaje, hermanos, se amplía este significado, llegando a decir que es la influencia sustentadora que permite al creyente perseverar en la vida cristiana, no solamente de salvación, sino para continuar en la vida cristiana. Hechos capítulo 20, verso 32 nos dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. La iglesia de Tesalónica entonces necesitaba, hermanos, de esta gracia para perseverar en la vida cristiana, siendo una iglesia joven. Vamos a la segunda, hermanos. La palabra paz, del griego eirene, es una declaración de bendición, hermanos, para tener relaciones armónicas en la iglesia joven, entre los nuevos creyentes y seguramente ante los problemas que enfrentaban por la decisión de ser cristianos. La paz, como lo dice aquí, solamente puede venir de Dios y Jesucristo, autores de paz, como lo dice aquí en primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De estas dos palabras, hermanos, podemos decir lo siguiente: seguimos siendo, hermanos, sujetos del favor de Dios en nuestra vida. El favor de Dios es para vivir la vida cristiana en concordia, hermanos, con nuestros hermanos de la iglesia. Es para vivir en paz en medio de las dificultades y obstáculos que surgen. Y no solo eso, sino te llevan a vivir una vida santa por su palabra.
yo quiero darles una palabra también para los nuevos creyentes de nuestra iglesia. Principalmente para ustedes es esta palabra, gracia y paz. Si tú tienes 1, 2, 3 años que te bautizaste, en mi manera de pensar, ¿verdad? Aún sigue siendo un nuevo creyente que necesita ser guiado, enseñado en su palabra para poder corregir falsas doctrinas con las que venimos. Muchas veces tenemos conceptos cerrados de Dios, de la iglesia, tenemos conceptos errados de los líderes. Por ello, necesitas o no debes de faltar a los cultos, no debes de dejar de conectarte, debes de decidir asistir a un grupo de célula, debes de conectarte a tus clases de escuela dominical, tomar un discipulado, en fin, necesitas recibir la guía. No puedes ser bautizado y simplemente mantenerte en la lectura solo en tu casa con la palabra. Por eso es que estamos transmitiendo la palabra por diferentes medios, que la palabra de Dios nos llegue. Ya estamos más cerca de podernos reunir ya presencialmente en su iglesia. Yo les invito para que sigamos orando a nuestro Dios. Para el próximo domingo vamos a empezar a transmitir los cultos ya en vivo con la música allí en el templo. Esperamos que no haya ningún inconveniente, se están haciendo las adecuaciones. Te animo para que nos apoyes a orar, hermano, y te motives en el Señor para que sigamos teniendo fe y ya mero, hermanos, nos estaremos reunidos. Bueno, yo como pastor quiero utilizar las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo aquí y quiero bendecirles, les bendigo en el nombre de Cristo con gracia y paz a todo nuevo creyente y a toda su iglesia. Bueno, para nuestros hermanos de la iglesia Maranata que ya llevan algunos años, esta palabra también es para ti, hermano. Nosotros debemos de aprender a ser cristianos perseverantes en lo que hemos aprendido. Ese favor de Dios, esa paz, sigue siendo, hermanos, para continuar haciendo lo que aprendimos desde el inicio, lo que aprendiste en la palabra de Dios, lo que algún líder, algún pastor te enseñó. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué aprendieron? ¿Qué hemos aprendido cuando creímos? ¿Qué hacían todos los días? ¿Cómo se sentía su corazón cuando abrían la palabra de Dios? O cuando iban al templo, o cuando salían a evangelizar en grupo, hermanos. Cuando le compartías el evangelio a un familiar, a un amigo, a algún conocido. Cuando se juntaban en alguna casa, hermanos, pues no solo para convivir, sino para predicar la palabra de Dios, hermanos. Para preparar la música, para preparar el culto, las obras de teatro que tanto me han comentado, hermanos, los campamentos. Ahora en nuestros días, antes de la pandemia, el inicio del celular de las casas, que hablamos de lo que hermoso que es reunirnos y compartir el evangelio allí. Las reuniones juveniles de mujeres, de varones, los coros, todo ello, ¿cómo se sentían? Seguramente, hermanos, ardía su corazón y no querían dejarlo de hacer. Gracia y paz para ustedes, hermanos, para toda nuestra iglesia, es para perseverar en lo que hemos aprendido. Necesitamos seguir haciendo estas cosas ahora para nuestros días, hermanos. Si tú te has conectado por primera vez, segunda o tercera vez, y quiero decirte, y no has hecho una decisión por Jesucristo,
te comparto que Dios quiere derramar de su gracia y su paz a través de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer para recibir esta bendición? La palabra de Dios es clara cuando dice, ¿verdad? Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, de una vida separada de Dios. Y entonces déjame decirte que vas a recibir esa gracia y esa paz de Dios a través de su Hijo Jesucristo por fe. Tú le puedes decir estas palabras allí en tu casa donde te encuentras: Señor Jesús, perdona mis faltas, me arrepiento, ven a mi vida, dame de tu gracia y de tu paz para mí y para mi familia. Pídeselo en el nombre del Señor Jesús. Díselo en tus palabras. Si tú quieres saber un poco más, te invito para que te contactes con el amigo, ¿verdad? O con la persona que te envió el link. O de igual manera, puedes escribir aquí el número en pantalla para que tú puedas continuar en esa relación con Dios a través de su palabra. En conclusión, hermanos, yo les quiero animar para que seamos colaboradores con tu iglesia, con tu pastor. Colabora, perseverando en lo que has aprendido. Les invito que en este momento tomemos un tiempo para orar. Inclina tu rostro y cerremos nuestros ojos. Dios y Padre, Padre nuestro, lleno de gracia y de paz, edifica, Padre Dios, tu iglesia en la verdad de tu palabra. Multiplica, te pido, los colaboradores de tu gracia. Señor, dile allí en tu corazón: hazme un colaborador de tu iglesia, de mi pastor. Señor, da de tu gracia para poder perseverar en lo que hemos aprendido de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Para el próximo domingo, hermanos, estaremos predicando el resto del capítulo número 1. Yo les animo de nueva cuenta para que puedan leer la primera carta de Tesalonicenses si no la leyeron. Pero también ahora te voy a poner otra tarea más si ya leíste primera Tesalonicenses. Ahora lee todo el libro de Hechos. Hechos y las cartas, cada una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, estas se combinan y será muy bueno para que tú tengas un panorama general y pues Dios bendiga a través del conocimiento de su palabra tu propia vida. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje que nos trajo a través del pastor en esta mañana. Vamos a entonar ahora un coro que se llama Nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor allí en Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por eso tú y yo, ahí donde te encuentras, vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Él es nuestro Salvador. Infinito es Salvador, tenemos
Es el tiempo de las ofrendas. Vamos a agradecer también a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado. Vamos a repetir el texto de Malaquías 3:10 que dice así: Juntos traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este programa, de este culto de adoración, y vamos a ponernos de pie ahí donde están en sus hogares para concluir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permitiste unirnos como iglesia a través de esta plataforma, Señor. Gracias por tus bendiciones y porque confiamos, Señor, en que escuchaste nuestra adoración, nuestra alabanza, y también confiamos, Señor, y sentimos que hemos escuchado tu voz en esta mañana, Señor, a través de la predicación de nuestro pastor. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones y te rogamos, Dios, que estés con cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia Maranata y también de su familia y de sus invitados, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y que estemos prontamente unidos también, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Si alguno tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor, que tú puedas suplir cada una de estas necesidades, Señor, y que también nos uses, Padre, como herramientas, Señor, como ayuda, Señor, para cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor, Maranata. Te rogamos, Dios, que nos acompañes durante toda la semana y que estés con nosotros.
En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Venimos a adorarte, oh Señor, con todo el corazón. Toma nuestra adoración. El gozo de tu Espíritu, oh Dios, inunda nuestro ser. Por tu gracia y perdón. Y contar todas tus maravillas y cantar a tu nombre, oh Rey. Eres el principio y el fin, Dios eterno y redentor. No hay nadie como tú. Queremos siempre